Estos 3 últimos episodios de año, te traeré una serie de recopilaciones, pues tomaré estos días de descanso, retomando actividades en enero. Seguiré activo en las redes sociales. ¡Felices fiestas! Especial bloopers. Pues allí, en el templo de Santa Cruz, vivía un fraile. Comenzó a provocarle para que cayera en el pecado de la tentación. El fraile era un hombre de fe y y muy creyente devoto. Y se abrió la gloria. El fraile se ¿Es en serio? El fraile se dirigió al altar. A mediados de los 80, se preparaba como anfitrión del Mundial de Fútbol de México 86. Se cuenta que en el tiempo que se cuenta que en ese lugar se guardan mucho más que escombros. Bienvenidos al portal de Michi. Hoy en esta ocasión te traigo un video relacionado con acontecimientos que han estado pasando en estas fechas. Pero, Bienvenidos al portal del Michi. Hoy te traigo las casualidades sísmicas en México. Las casualidades sísmicas en México. Bien, si bien sabemos, con estas extrañas similitudes, con estas extrañas casualidades, ¿qué será acaso que actives las notificaciones para que sepas cuando subimos un video nuevo? Y pues nada, la distinción de clases sociales. La familia de José La familia de José era de muy buena posición económica y social en la Guadalajara antigua. Hoy te traigo la historia de las brujas de San Roque, Irapuato, que está al borde de la carretera que da rumbo a San Roque. Las tres formaban un triángulo bastante simétrico. Lo que mis ojos veían era algo asombroso y aterrador. Por arriba de las casas y a altas horas de la madrugada. Era de ahí, no se dedicaba a eso, pero que sus abuelos. Lo cierto es que, pues no hay una evidencia constante. Lo cierto es
que no existe una evidencia fehaciente. La mujer caminó de regreso a su casa. Llamó a la puerta. Llamó a la puerta. Y abre la puerta. A menos que quieras que muera de... A menos que quieras A menos que quieras que muera por segunda vez en nuestra puerta. Y de repente les grite o les hable. Bienvenidos al portal del Michi. Han sido muchos los accidentes que se han hasta la fecha han sido muchos los accidentes que se han atribuido a la aparición de esta mujer. Gracias de verdad por 2 años. Gracias de verdad por 2 años estar juntos. Y pues nada, hoy te traigo la leyenda de la descarnada. Eso fue suficiente para que despertara, para ser despreciada por todas las personas, para ser despreciada por todas las personas del lugar. Bien, esta historia, como acabamos de mencionar, es una historia que es de la época de... que es de la época de la conquista. Sí. Bienvenidos al portal del Michi. Hoy te traigo la historia de la casa. Hoy te traigo la historia del caso de la casa Zurita. El caso de la casa Zurita. El día 22 de agosto. Hoy te traigo extrañas visitas nocturnas. Y pensé que era algún ratero. Me levanté rápidamente a hablarle a mi mamá para que se calmara, y se sentía pesado y muy denso el ambiente, y no me creyó. Hoy en esta ocasión te traigo el tercer episodio de Casos sin resolver. Fue nombrado obispo de la diócesis de Tijuana por el Papa Pablo IV. Pablo VI, quien se presentaría con posadas tras la restauración de las relaciones diplomáticas de la Santa Sede en 1992.
Como bien los hechos ocurrieron el... Como bien los hechos ocurrieron el 24. Los hechos ocurrieron el 24 de mayo de 1993. Girolamo Prigioni. Teoría número 3. Mucho menos se dictaminó nada. Si tienes algo que mandarnos, una historia, algún relato, una leyenda, que quisieras que habláramos de ella, déjamela aquí, en el correo que es elportaldelmichi@gmail.com. Sentía un dolor muy fuerte en la cintura, como si trajera una prenda de vestir muy ajustada. Tanto era lo que sentía que respiraba con dificultad. Y al colocarme las manos en el vientre, me llevan inmediatamente al hospital de la zona. Y le pedí a Dios que, si era su voluntad, jamás dejarme vivir, que por favor me ayudara a recuperarme. Tambaleándome, pero pude. Empieza a pasarme un manojo de ajo. Empieza a pasarme un manojo de hierbas por todo el cuerpo. Y me dijo, esto me lo había hecho una compañera de trabajo. Y que busquen alternativas cuando los médicos no encuentren una cura a su enfermedad. Si por algo las condiciones, el destino o lo que haya sido no te permitió que lograras eso, en esta casa fue sede del Tribunal de la Santa Inquisición. Ruidos, gritos y lamentos provenientes de los oscuros rincones de esta casa. No hay vigilante que quisiera entrar a cuidar esta casa. Es la sede de un colegio de validación del bachillerato. Les da una apariencia fantasmal y macabra, que cuando hablan de fantasmas y fenómenos paranormales, pues esta por este régimen que se daba, tenía las funciones de ayudar en misa. Me pareció escuchar en el sótano unos ruidos extraños. Para contar esta macabra historia. Así no se pinches puede. Pero bueno, seguimos. Tengan mucho cuidado. Fui con la patóloga a hacer... TikTok. En todas aparezco como el portal del Michi. Desprendía cada rincón de la casa conforme iba subiendo. A la vez escuché un sinnúmero de voces, todas. Comencé a investigar
Y supe algo que me hizo cambiar. Y supe algo que me hizo nunca más regresar a ese lugar. Según lo que me contaron, más de 5 niñeras, encontraron en esa casa. No va a ser algo así. Esta vez te voy a contar sobre 2 sueños que tuve de casos sin resolver en México. Pero bien, antes de iniciar, el caso de Paco Stanley. AM, participando en varios noticieros, supliendo el locutor Daniel Pérez Alcaraz. En 1998, en 1986, fui anfitrión del programa La Carabrina de Ambrosio, donde compartió créditos con Mario Besares y Benito Castro, del que solo duró 3 episodios al aire. Ahora te voy a platicar Jorge Gil, su chofer Jorge García Escandón. Una teoría más dice que cobró fuerza. Una teoría más y que más cobró fuerza. Según afirmaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se incrementó como autoridad intelectual. Se incriminó como autor intelectuales, pues hace que la manera en llevarse sea más fluida, y quizá por esto es que no es una historia que nos hayan mandado porque haya sido un suceso. Sentí la inclinación por la devoción religiosa. Desde los 10 años después de 10 años de estudio, fui ordenado sacerdote. Inmediatamente viajé a Roma. Y gran conocimiento sobre exorcistas. Y gran conocimiento sobre exorcista. Un día recibí en el despacho de la parroquia, después de un ritual espiritismo con la tabla Ouija. Estos son rasgos clásicos de personas que están poseídas, que debemos tener en cuenta los exorcistas. A ellos hay que expulsarlos. Con la palabra de Dios y la fe. A ellos hay que expulsarlos con la palabra de Dios y la fe. Al final de una fatigosa jornada de oración, al salir de la casa del poseído, el demonio se carcajeaba diciéndome mentalmente: sabía que tenía que prepararme para la última batalla, ya que si no hacía algo pronto,
ya que estos causan un gran tormento a los demonios. Le pedí a ella su asistencia en el ritual. Diana contemplaba estupefacta. Debes hacer discernimiento vocal. Debes hacer discernimiento vocacional. Y que yo debía prepararme para realizar el último exorcismo. El joven al sentir mi presencia despertó y abrió los ojos. Y podré cumplir con mi misión. Y podré cumplir con él mismo. Y podré compartir con él mis conocimientos. El amor y la fe son una fuerza más poderosa. Esta historia la escribo. Pero antes de iniciar, déjame pedirte que te suscribas al canal si no estás suscrito. Toda su raya, como le decían al dinero de paga, como le decían al dinero pagado por su trabajo en la época colonial en México, pues su madre, Doña Virginia, tenía su casa. Entonces Florencio le contestó lo sucedido. Déjame pedirte que me sigas en todas mis redes. De igual manera, déjame pedirte que me sigas en todas mis redes. Hoy quiero contarles la historia de un gato que fue mascota. Esta bruja era consejera del rey Enrique VIII, porque ella no podía quedar embarazada. Los ministros de su reino le hablaron de una poderosa hechicera blanca llamada Gabriela, y a convertirle en su principal consejera. Pudiera reencarnar en su querido gato, y ella pudo reencarnar en el animal. Pues bien, si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amigos, y pues nada, esto es El Portal del Michi. Dulces sueños, y hasta luego. Bye. Bienvenidos al Portal del Michi. Hoy en esta ocasión te voy a hablar de un extraño caso que sucedió. Bienvenidos al Portal del Michi. También te voy a pedir que me sigas en todas mis redes. En todas aparezco como El Portal del Michi, salvo Facebook, que ahora es El Portal del Michi Oficial, ya que este espacio fue hackeado. Incluso los 4 miembros de la tripulación que todavía permanecían en sus asientos, que detalla el suceso, pero no incluye el testimonio de ninguno de los empleados del aeropuerto. Mas sin embargo la leyenda sigue y sigue dando de qué hablar. Te traigo un video en el cual te voy a contar 5 leyendas. Te voy a contar 5 leyendas
te voy a contar 5 leyendas del estado de Chihuahua. De las leyendas de Chihuahua, se dice que mientras permaneció en la tienda, esto sucede en una gran mansión. Ver a sus fantasmas correr por los edificios, correr por el edificio. La leyenda de la mansión del cura, la leyenda de la maldición del cura, la parentela en venganza. Cuando era trasladado, que el soldado lo sentenció, lo sentó en el lomo del burro. El camino que siguió el padre José María de Rosales, al presentarse los villistas, debía buscar bajo cierto árbol un tesoro que él había ocultado. El general es ultimado, coincidiendo con la fecha en que su marido. Bienvenidos al portal del Michi. Este video es únicamente para agradecerles. Bienvenidos al portal del Michi. Isabel era una hermosa e inteligente mujer. Muchas eran las virtudes que la caracterizaban. Cocinaba, planchaba, limpiaba la casa y atendía muy bien a su esposo Manuel. Sus vecinos la consideraban muy trabajadora. Los días martes y jueves eran los preferidos para esta mujer. Para convertirse en algún ser terrorífico. Una poción mágica que hacía con epazote y otras poderosas hierbas. Esperó que el hombre se dirigiera a su trabajo como cargador de pencas de Heineken en la finca de San Anselmo. Siguió con su malintencionado pasatiempo y juró vengarse de ella. Le dijo que tenía que hacer algo, lo mismo que la ocasión anterior. Sintió un fuerte ardor, pero le empezó a carcomer la carne. No le quedó más remedio que escapar rumbo desconocido, abandonando su cabeza para siempre. No desprestigio ninguna, pero soy un amante de las leyendas e historias de México. Para todos y cada uno de quienes se sumaron a esta comunidad y que han venido desde TikTok, soy una profesora de primaria. Decidí ponerme en contacto con sus padres. El aura críptica que rodeaba a Tommy. Un día en una fonda local que estaban en un estado caótico. Sí,
pero nunca me había dado... Sí, pero nunca se me habían dado bien las matemáticas. Decidimos hacer un pequeño homenaje... Oh, que la gana. Decidimos hacer un pequeño homenaje a Tommy. La experiencia fue un asombroso recordatorio. Bienvenidos al portal del Michi. Hoy en esta ocasión, intenté preguntar por él en el pueblo. Una anciana residente, conocida por su aguda memoria. Bienvenidos al portal del Michi. Hoy en esta ocasión, que la chingada traigo la... Bienvenidos al portal del Michi. Hoy en esta ocasión te traigo una historia enviada por una suscriptora a nuestro... Enviado por un suscriptor de manera anónima. Que me dejes un comentario para saber qué es lo que te gustaría ver en este... Que me dejes un comentario para saber qué es lo que te gustaría ver en este espacio. Imponía un poco más por la soledad. Por la soledad de sus muchas habitaciones. De sentir que... Ay, güey, ya me perdí. Y tenía esa extraña cualidad de muchas estatuas. Que la... En una ocasión nos tocó pasar la noche ahí, hacer los maniquí, o por la copiosa cena que la abuela nos preparó. Bajé el volumen de la película y escuché, esperando escuchar algo que... Esperando escuchar algo también, como si tomase un mazo de madera y golpeara con poco interés. En ese instante no hubo sonidos arrastrándose. Con el tiempo llegué a pensar que tal vez finalmente mi abuela falleció de edad avanzada hace ya unos años. Pude ver cómo retrocedía, desapareciéndose en lo oscuro de la habitación. También pedirte... Yo debía regresar a casa, pero la lluvia me estaba reteniendo. La lluvia cada vez se hacía más intensa y aún me faltaba caminar demasiado para llegar a mi casa. Yo rápidamente le dije que me dejara bajar en ese lugar, lo que probaría que en la religión de Dios, lo que probaría que en la religión de un Dios verdadero que cree e influye en el universo y socorre a la humanidad. Este concepto, hay palabras en las que siempre me trabo. Este concepto pudo surgir debido a... Estas heridas son similares a las infringidas sobre Jesús de Nazaret, y van precedidas y acompañadas de las de origen natural, causadas en el mismo sujeto que las porta, y en el deseo de su constatación. El tipo de heridas reflejadas
Ah, que la chingada. El tipo de heridas refleja su El tipo de herida refleja su correspondencia con la pasión de Jesús a través de las siguientes señales. A veces las heridas emiten aromas que la ch... A veces las heridas emitían aromas exquisitos. No residen en el análisis de la... No residen en el... No residen en el... que la ch... No residen en el análisis de la crítica histórica. Abadesa del convento de Santa Isabel de Córdoba, quien admitió su propio fraude. Magdalena. Magdalena, mujer de religión. Magdalena, mujer de religión. Magdalena de la Cruz, en cualquier caso, comenzó a solas. Compareció a solas, un solemne auto... que la ch... Compareció a solas, en un solemne auto de fe. Francisco de Asís, Catalina de Siena, Pío de... su p... madre... Pietrelcina, Pío de Pietrelcina, Sebastián Ignacio Álvarez Bernal, Sebastián Ignacio Álvarez Bernales, vivió su infancia y adolescencia en Villa Alemana y Calera, donde fue creado por sus... cabrón, aquí no le di espacio, ahora sí. Vivió su infancia y adolescencia en Villa Alemana y Calera. Fotolog era un diario de vida donde volcaba sus limitantes. Era un diario de vida donde volcaba sus límites, donde volcaba sin límites todas sus personalidades, y tapando parte del rostro sobre de lo que sentía. Y ya me perdí. Y en no más de 5 minutos tenía más de cientos de comentarios. Personalidad limítrofe. Tras la explosión de Fotolog y su fama y su fugaz coincidió cuando la página de fotos perdió popularidad. Curiñanco, donde donde los olivillos amenazó a Dorra. La madre del joven amenazó a Roda, ya que su cara comenzó a deformarse hasta el punto de quedar irreconocible. Que aquello era una verdadera posesión demoníaca. Fue encerrada en una jaula que no tenía nada
Lejos de recibir un tratamiento, era aislado. Era aislada. Ay, lejos de recibir un tratamiento, era aislada, que solo tenía algunos agujeros en donde el aire donde el aire podía transitar, junto al cuerpo inmóvil de Aquila, junto al cuerpo inmóvil de Rhoda. La desesperación de exigir en aquella tortura medieval, hasta que en 1904 fue llevada al asilo Bartonville, en donde pasó sus últimos años. Como consecuencia de su atrofiado cuerpo, años más tarde, uno de los enfermeros confesó el crimen que todos conocían. Pero, a pesar de ello, nadie fue arrestado. Nadie fue arrestado, arrastrándose por ese lugar. Posesión o trastorno. Las creencias de la posesión demoniática. Las creencias de la posesión demoníaca. Bien, el caso de Rhoda es uno de los con un trastorno mental y que desgraciadamente no se le dieron los tratamientos adecuados para poderla tratar. Felices fiestas te desea todo el equipo de El Portal del Michi.